Hola a todos. Hoy se están dando buenas noticias. Yo voy a dar mi buena noticia. El año pasado he sido padre. No sé si me merezco el aplauso, más bien para mi mujer, pero el caso es que tengo un hijo maravilloso, sano, perfecto, pero como os podéis imaginar, con la alegría del embarazo vienen también los miedos, ¿no? Los miedos de que no salga bien. Y es un miedo que imagino que vuestros padres han tenido y muchos de vosotros también habéis tenido. Y es de ese miedo del que quiero hablar hoy. Se da la casualidad que yo trabajo en un campo de investigación que es muy cercano al desarrollo embrionario. Yo investigo cómo las células se comunican y cómo afectan a su división. Y os he hablado muchas veces de que esto es importante para entender el cáncer, pero como os podéis imaginar también es muy importante para entender el desarrollo embrionario. Así que vamos a hablar un poco de eso. Quiero que penséis en un número primero, antes de empezar. Quiero que penséis cuál creéis que es la probabilidad de que una concepción termine en un nacimiento con éxito. Pensad un segundo en ese número y continuamos. Vale. Voy a empezar con un número, también yo, con cifras sobre la probabilidad de que un embrión se pierda cada una de esas semanas de embarazo, desde la 6ª semana hasta la 10ª semana. Estos son varios estudios combinados. Empezamos con un 8% y va bajando rápidamente. A partir de la 10ª semana baja radicalmente y es por eso porque muchas parejas no comentan que están embarazadas hasta el 2.º o 3.er mes. Tenemos que entender en esta gráfica también que la 6ª semana no son 6 semanas desde la concepción, sino que se cuenta el embarazo desde la última regla. La concepción, aunque no parezca lógico, ocurre entre la 2ª y la 3.ª semana del embarazo. Esta es una de las razones, si seguís las noticias, por las que la nueva ley de aborto en Texas se considera tan restrictiva. Una mujer, la concepción ocurre en una mujer en torno a la semana 2 o 3, si tiene una regla muy regular o se hace test, en la semana 5ª puede saber que está embarazada y las primeras visitas médicas ocurren en la semana 6ª o 7ª, coincidiendo normalmente con el primer latido del corazón. Por tanto, con la nueva ley de Texas, muchas mujeres no tienen la capacidad de decidir por su cuerpo qué hacer con su cuerpo porque no están informadas de que están embarazadas en el momento que se restringe el aborto. Bien, ¿qué ocurre antes de la semana 6ª? Aquí tenemos los primeros pasos del embarazo desde la concepción, 1 semana y media aproximadamente, y tenemos la fecundación del óvulo, hay una división celular, hay luego duplicación de material genético, división en 4 células, duplicación de material genético, división en 8 células, y así consecutivamente hasta que llegamos a un embrión que puede implantarse y sigue creciendo. Vamos a centrarnos en el principio. Vamos a centrarnos en la primera división. Esto es un óvulo fecundado con los 2 pronúcleos de paternos y maternos en el medio del núcleo. Y vamos a centrarnos en esta primera división porque, como Conchi nos ha explicado, ha habido grandes avances en los últimos años en microscopía y ahora sabemos mucho, en los últimos 2 o 3 años hemos evaluado mucho lo que ocurre en este momento. Os he coloreado ahora los pronúcleos para que veáis en 2 colores, el paterno y el materno. Y vamos a ver un esquema que ocurre. Vamos a fijarnos en la parte de arriba. Esos 2 pronúcleos se van a juntar y el material genético del padre y de la madre van a condensarse uno enfrente a otro. Esa condensación os la podéis imaginar como si estuvierais haciendo mayonesa, ¿no? Y el líquido se condensa en una emulsión al fondo. Aquí lo mismo, en los laterales. Y esa condensación se ha descubierto en los últimos años que es esencial porque la primera división es una división muy extraña. El material genético del padre y de la madre, como ves en 2 colores, está distribuido en espacios separados dentro de esa división que veis con esa corte de línea roja. Esta división es muy especial y también muy dada a problemas. Los investigadores que han descubierto este proceso, del grupo de Melina Xu y de Jan Ellenberg, se han dado cuenta que falla en 1 de cada 4 ocasiones. Lo que ocurre es que el material genético o no se condensa de forma adecuada o no se distribuye en el pronúcleo de forma adecuada, por tanto, no va a haber luego en la división, como veis abajo, una distribución equitativa del material genético y este embrión será no viable. Pero es importante tener en cuenta que aunque no será viable, como veréis abajo, puede seguir dividiéndose e incluso implantándose, a pesar de que no va a dar lugar a un embarazo viable.
El segundo punto que quiero comentaros, que también es muy reciente el conocimiento que tenemos sobre ello, es sobre el embrión implantado. Una vez que ocurre la implantación, y aquí tenéis una imagen, un esquema, y podría haceros yo también el examen, ¿no?, de microscopía electrónica, real o no. Pues este sí es real y coloreado, como ha dicho Conchi, de un embrión implantado. Pero vamos a fijarnos en las células del esquema, en las células azules y moradas de dentro. ¿Vale? Esas son células que pueden generar todos los órganos de nuestro cuerpo. Cuando nos extraemos y trabajamos con ellas, son células que habéis oído hablar de ellas, células madre embrionarias. Bueno, pues nosotros trabajamos con estas células y otros grupos también, y lo que hemos estado descubriendo en los últimos años es que aunque la mayoría de las células, concentran su formación genética de forma coordinada en el centro de la célula antes de dividirse, como veis arriba, y otra vez separado por una línea roja, una de cada 20 células no consigue organizar su información genética de forma correcta y, por tanto, cuando se divide, no va a haber una segregación correcta de cromosomas. Lo que va a ocurrir es que esto va a llevar a una célula no viable y puede afectar también la viabilidad del embrión. Si juntamos toda esa información que hemos ido desgranando en los últimos años con datos que ya teníamos, podemos ampliar el esquema, la gráfica que teníamos antes. Vamos hasta el 0 y vemos que las 2 primeras semanas no contamos con ellas porque la concepción todavía no ha ocurrido. Y podemos estimar, con los datos experimentales, que en la semana 3 o más en la semana 4, la probabilidad de pérdida de ese embrión va a ser en torno al 25%. Si integramos esa curva, es decir, sumamos todas las probabilidades, vemos que la probabilidad de una concepción de tener éxito es menos de 1 entre 4. 3 de cada 4 concepciones no van a ser viables. Y este dato coincide muy bien con los datos teóricos que teníamos por otros medios, que sugerían en 70-72% de los embriones iban a no ser viables. Podemos hablar de las razones, puede haber una razón evolutiva en el control de población en nuestros antepasados, pero yo quiero centrarme en la magnitud del número. 3 de cada 4 concepciones no son viables. Y es que en la actualidad, o en los últimos años al menos, 1 de cada 3 o 1 de cada 4 mujeres que han estado embarazadas han sufrido un aborto espontáneo, pero podríamos decir son conscientes de que han sufrido 1 o más abortos espontáneos, a pesar de que luego hayan tenido hijos. Y tenemos que pensar que hay una discrepancia en estos dos valores, ¿no? Por tanto, ¿esa discrepancia de dónde viene? Pues la mayoría de los abortos espontáneos ocurren muy pronto y no somos conscientes de ello. Pero esto va a cambiar, y de hecho está cambiando. Hay muchos factores que afectan a que haya abortos espontáneos tempranos. Uno de ellos es la edad, pero centrándonos en lo que estamos hablando hoy, pensemos en que cada vez hay métodos de detección más tempranos y una mayor planificación familiar. Por tanto, las mujeres saben antes que están embarazadas. Y eso es una espada de doble filo. Por un lado, tiene un buen ángulo, que es que las mujeres pueden decidir antes qué hacer con su cuerpo cuando saben que están embarazadas y tomar las medidas que consideran adecuadas, medidas terapéuticas o de cualquier otro tipo. Y pueden ayudarnos a enfrentarnos a leyes tan restrictivas como la que vemos en Texas. Por otro lado, tiene un ángulo negativo, ¿no? Cada vez más familias van a ser conscientes de haber perdido un embarazo y a pasar el mal trago. Entonces, yo quería comentar hoy, que sepáis esta información que puede ser útil para vosotros cómo gestionáis vuestra propia vida, pero también cuando habláis con amigos y con familiares que estén en proceso de quedarse embarazados y que sepáis que pueden estar sufriendo de lo que estoy hablando yo ahora. Y es que al final, cuando hablamos del principio de la vida, lo que estamos hablando es de un principio muy, muy difícil. Muchísimas gracias a todos.